Buenos días, hermanos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Seguimos con el estudio de Romanos, estamos en el episodio número 28 y hoy empezamos el capítulo número 11. Y bueno, antes de empezar, vamos a ver lo que dimos la última vez, como siempre, un pequeño recordatorio, ¿no? Vimos cómo Pablo tenía amor por el pueblo judío y oraba por ellos, aunque estos mismos le perseguían en esa época, ¿no? Y cómo lo que ocurría es que el pueblo de Israel, al intentar establecer su justicia propia, había olvidado el conocimiento de Dios, que enseña que las personas eran justificadas por la fe. También vimos cómo el fin de la ley era Cristo para todo aquel que cree y las dos interpretaciones que había, y como no había acepción de personas, el pueblo gentil también es parte de la promesa por medio de la fe en Jesús. Todas las personas, también enfatizaba Pablo, que tenían la habilidad de responder al Evangelio. Sin embargo, para que esto pueda suceder, hay que predicar el Evangelio para que la gente pueda creer. Y bueno, al final termino diciendo, el pueblo de Dios había desechado al Señor, el pueblo judío, y por lo tanto lo que Dios iba a hacer es provocarles a celos por medio del pueblo gentil. Este pueblo que evidentemente tendría que estar en Cristo por fe. Y así es como acaba el capítulo 10 de Romanos. Así empieza ahora el capítulo 11. Dice así Pablo: digo pues, ha desechado Dios a su pueblo. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y bueno, antes de seguir hablando de este texto, creo que es importante ver un poco los versículos anteriores para poder meternos un poco al contexto de lo que está hablando ahora Pablo y dejar que el texto fluya, ¿no? Recordemos Romanos 10, 18 al 21. Así es como termina diciendo, pero digo, no han oído, referencia a el pueblo de Israel, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que justo después de hablar esto, junto con lo que dice en el capítulo 9 y cómo va exponiendo cómo el pueblo de Dios estaba rebelde y también exponiendo la inclusión de los gentiles como parte de la promesa por medio de Jesús, es cuando le dice en el versículo 1 del capítulo 11, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que Pablo lo que está queriendo exponer aquí a los de Roma es la pregunta que podría venir a la mente de estas personas que están escuchando toda esta argumentación de Pablo acerca del problema que había con el pueblo judío de la época. Y ante estos argumentos de Pablo, la primera pregunta que se podrían hacer, o una de ellas, es si es que el Señor había desechado a su pueblo. Y ante esta posibilidad es cuando Pablo responde con total claridad. Él dice que esto no es así y que él mismo es un claro ejemplo de cómo el Señor no ha desechado a su pueblo. Y para esto deja claro que él es de la tribu de Benjamín, como también dice en Filipenses 3:5. Y luego sigue, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo? Y vamos a parar aquí, porque en este momento, cuando dice al pueblo que antes conoció, Pablo menciona la palabra proginosco o proginosco, como queráis pronunciar el griego, que ya hemos visto esto en otra ocasión, pero aquí lo tenéis. Esta palabra al cual desde antes conoció, antes conoció es la palabra proginosco, que está declinado como proegno, y aquí veis la palabra, el lema de la palabra. Así que, como hemos explicado con anterioridad, este concepto implica un conocimiento relacional en tiempo. Y si queréis más, tenemos vídeos acerca del preconocimiento divino, etcétera, y vamos a hacer uno más adelante bastante extenso. En este caso, Pablo habla evidentemente del pueblo de Dios, y esto se puede entender de dos maneras. La primera sería el conocimiento relacional de Dios con su pueblo de una manera general, como por ejemplo habla del pueblo escogido para un propósito que vemos en Amós 3:2 y cómo se habla ahí de un pueblo conocido por Dios. Esto en sí no implica que todo el pueblo sea salvo, evidentemente, sino que se trata del pueblo que Dios ha escogido para cumplir las promesas que Dios había establecido. La otra posible interpretación es que Pablo haga referencia a un conocimiento relacional
de las personas que habla específicamente como el remanente de los 7000 que no han doblado rodillas a Baal, y esto lo veremos en el Romanos 11:14, que hace referencia a un hecho que ocurre en Primera de Reyes 19:18. En este caso, por ejemplo, en este preconocimiento relacional, sería enfocado a aquellas personas que tienen una relación justa delante de Dios, estas personas que serían justificadas por fe y no por obras de la ley, como Abraham y como Pablo explica muy claramente en Romanos 4, y estas serían las personas a las que Pablo hace referencia como a las personas que antes conoció con la palabra proginosko que hemos visto. Sea como fuere, lo más importante es comprender que el uso de esta palabra proginosko es uno de forma temporal, específicamente en un momento dado, el pueblo que el Señor conoció, tanto de forma general, si así interpretásemos este versículo de lo que está diciendo Pablo, o de forma particular a los 7000, por ejemplo, como en el caso de Elías, ¿no? Y dos, en ningún momento se habla de algo que ocurrió antes de la fundación del mundo. Esto es importante porque cuando dice a los que antes conoció, no habla en ningún lugar de antes de la fundación del mundo, que se trata de una de estas interpretaciones que se añaden y que se inyectan en la palabra que realmente en sí no están. Y ya hemos demostrado en un estudio como, por ejemplo, cuando los autores bíblicos quieren hablar de algo que ocurrió antes de la fundación del mundo, incluyendo con la palabra proginosko, se encargan de introducir esta cláusula que indica que este preconocimiento ocurrió antes de la fundación del mundo, pero aquí evidentemente no. Habla de algo que ocurrió en tiempo y de un grupo de personas específico, ¿verdad? Seguimos. Versículo 2, otra vez. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Palabras muy importantes aquí de Pablo. Y es muy importante analizar estas palabras contextualmente, pues Pablo menciona en estas porciones que estamos viendo aquí también partes del Antiguo Testamento para enfatizar un punto específico como ha hecho hasta ahora. En este caso vamos a ver cómo Pablo menciona un incidente que ocurrió en la época de Elías. Para esto Pablo va a mencionar diferentes partes del Antiguo Testamento. En primer lugar, en Romanos 11:3, Pablo menciona las palabras de Elías a Dios en Primera de Reyes 19:10 y 19:14. Y bueno, a título informativo, tanto las dos menciones que él hace, el versículo 10 y el versículo 14, se trata de la cita de la Septuaginta. Aquí lo podemos ver en Romanos 11:2-3, y las citas de Primera de Reyes 19:10 y el mismo capítulo, versículo 14. Aquí es cuando vemos como dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Aquí veis las citas en Primera de Reyes 19:10 subrayadas para que podáis ver la cita que Pablo hace, y lo mismo en el 19:14. Podéis parar la pantalla y leerlos con tranquilidad, ¿no? Aquí las tenéis. Luego, en Romanos 11:4, Pablo menciona las palabras de Dios a Elías en Primera de Reyes 19:18. Así que en el versículo anterior son las palabras de Elías a Dios, y en este versículo, en el versículo 4, Pablo va a mencionar la respuesta de Dios a Elías cuando dice: pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Aquí tienes el versículo de Primera de Reyes 19:18, y aquí veis señalado el lugar que está mencionado por Pablo. ¿Vale? Aquí veis como, por ejemplo, Romanos dice: me he reservado 7000 que no han doblado la rodilla delante de Baal, pero en Reyes dice: y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. En este caso, la traducción de la Reina Valera traduce las palabras de Dios por: y yo haré que queden en Israel, la mención de Primera de Reyes 19:18. Sin embargo, es importante remarcar que la traducción del verbo sar, este verbo que está aquí en hebreo, puede significar también reservar, dejar, estar en un estado de ser una parte sobrante de un todo o grupo, entre otros, etc. Y bueno, aquí tenéis las definiciones dadas por este diccionario del hebreo del Antiguo Testamento. Están en inglés, pero bueno, he hecho una pequeña traducción para que lo podáis ver. Y también es importante remarcar cómo en otras traducciones de la Biblia, en inglés, por ejemplo, como la ESV o la NASB o la NRSV, dicen: dejaré en Israel
a 7.000, muy parecido a lo que menciona Pablo. Y la NIV, por ejemplo, dice he reservado, ¿vale? Esto es muy importante. Aquí tienes las menciones de las Biblias en inglés para que podáis ver cómo este verbo sar se puede traducir de diferentes maneras y es muy interesante. Y de hecho, la traducción de la Septuaginta, el verbo que es utilizado, kataleipo, es el mismo que utiliza Pablo en Romanos 11:4 y está en segunda persona del singular, que se dice kataleipseis, y se podría traducir como y dejarás en Israel 7.000 que no han doblado rodilla, implicando cómo Dios reservaría del juicio que iba a ser impartido a las personas que servían a Dios de verdad. Y cabe remarcar que Pablo menciona este verbo en Romanos 11:4 en primera persona del singular katelipón. Aquí lo podéis ver, ¿no? Como vemos Romanos 11:4 y Primera de Reyes 19:18 y cómo está el verbo en diferentes personas. Pero es muy interesante también ver este tipo de detalles. Y ahora vamos a ver las interpretaciones deterministas de este versículo. Como hemos estado viendo hasta ahora en este estudio, todas las interpretaciones deterministas que ha habido de este libro en diferentes ocasiones, especialmente en el 8, 9 y 10, hemos visto que contextualmente los paralelismos que quiere hacer Pablo no tienen nada que ver con ningún tipo de idea determinista. Y creo que ha quedado bastante claro. Sin embargo, también se siguen haciendo alusiones a ciertas menciones que pueden ser deterministas y cómo creo que es totalmente algo que está carente del texto contextualmente. Creo que también es importante poder nombrarlas y ver cómo evidentemente no están aquí de ninguna manera, que es lo que también hemos estado haciendo hasta ahora. Esto se encuentra en el versículo 4, cuando dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, ¿vale? Estos versículos son los utilizados por los defensores del determinismo y cuando se hace un análisis contextual y textual o exegético se puede determinar que este tipo de interpretación está una vez más ausente en el texto. Y esto se puede ver por lo que menciona el contexto de Primera Reyes 19, que es el que Pablo pone cuando está haciendo este argumento en este capítulo 11 de Romanos. Cuando leemos el capítulo 19 de Primera de Reyes, yo por cierto a la iglesia aquí en California les he dicho que por favor leyesen del 18 al 20, vemos que todo esto viene precedido por los sucesos que pasaron en los capítulos anteriores. Primero, por ejemplo, hubo una sequía fuerte en la tierra que Dios le declaró a Elías para que éste se lo dijera al rey Acab. También en esos momentos los profetas, los verdaderos profetas de Israel, fueron perseguidos por Jezabel y puestos a muerte. Tal era la persecución que Abdías, mayordomo del rey Acab, tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Esto lo podéis ver en 1 Reyes 18:4. Después de Elías tener un encuentro con Abdías, Elías se presentó delante de Acab para recriminarle como no era él mismo el quien turbaba Israel, sino Acab y la casa de su padre al dejar los mandamientos de Dios e ir en pos de los Baales. Es por esto por lo que Elías le pide que congregue a todo Israel en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comían de la mesa de Jezabel. Esto lo podéis ver en 1 Reyes 18, 17 al 19. Después de Elías hacer clamor delante del pueblo para pedirles que se decidiesen seguir a Dios o a los Baales, este dijo de traer 2 bueyes, uno para él y otro para los profetas, y estos bueyes tendrían que ser cortados en pedazos, puestos sobre la leña, sin fuego. Después de esto, los dos tendrían que clamar a sus dioses y Elías al Dios de Israel, y quien encendiera el fuego, este sería el Dios a seguir. Después de horas y horas clamando, no hubo respuesta del Dios de los profetas de Baal, y entonces Elías, para dejar claro que el Dios de Israel era el verdadero, y es el verdadero, puso 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob y edificó un altar a Jehová. Aparte de hacer lo que había dicho, de cómo había que prepararse el buey, Elías también pidió llenar 4 cántaros de agua para derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Esto lo hizo en 3 ocasiones, y Dios se mostró ante todo el pueblo y los profetas de Baal al consumir el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ante esta demostración de poder, el pueblo se postró y alabó al Señor, y los profetas de Baal fueron prendidos y puestos a muerte. Y después de esto es cuando Elías intercedió por la lluvia y Dios la trajo, cumpliendo la profecía que le dijo anteriormente y declarando que Dios habla y respalda a sus profetas.
Y después de todo lo que había ocurrido y de Acab contarle a Jezabel cómo los profetas fueron puestos a muerte por Elías, es cuando Jezabel mandó un mensajero a Elías diciéndole que a la misma hora, al día siguiente, iba a ser muerto como los demás profetas falsos habían sido puestos a muerte. Y fue cuando Elías escuchó esto que se fue al desierto deseando morirse. Y es curiosamente en este contexto donde ocurren las palabras que Pablo menciona en Romanos 11:4, en esta conversación que tuvo Elías con el Señor. Después de quedarse dormido en su tristeza, el ángel de Jehová le tocó y le dio comida y bebida. Y después caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, donde se metió en una cueva y ocurrieron las manifestaciones mostradas por Dios: el viento poderoso, el terremoto, fuego y un silbo apacible y delicado. Esto lo podéis ver en 1 Reyes 19. Ante la pregunta de Dios a Elías de qué hacía ahí, es cuando Elías responde lo que dice Pablo en Romanos 11:3. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esto es lo que responde Elías en 2 ocasiones. ¿Qué vemos en este contexto hasta ahora? Un contexto muy claro. Los hijos de Israel habían dejado el pacto del Señor, habían derribado sus altares y matado a sus profetas verdaderos. Los líderes estaban errados de igual manera. Y ante este estado del pueblo de Dios es cuando Dios le dice que ungirá a ciertas personas como a Hazael por rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en su lugar. Esto lo ves en 1 Reyes 19, 15 al 17. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Dios manda, por lo tanto, un claro mensaje a Elías. Él iba a establecer nuevas personas para llevar a cabo sus propósitos. Así que vemos como el pueblo de Israel estaba completamente perdido y el liderazgo estaba igual de perdido. Así que el Señor iba a hacer algo. Y bueno, algunos piensan que lo que Dios le estaba diciendo aquí a Elías era un mensaje para decirle que este no era indispensable, Elías evidentemente, y que Dios podría suplir personas según sus necesidades, ¿vale? ¿Y qué vemos, por ejemplo? ¿Qué ocurre con estas personas que el Señor instaura? Pues con Jehú, por ejemplo, el rey de Israel, vemos cómo exterminó a la casa de Acab en Jezreel y a todos sus príncipes, sus familiares, sacerdotes, hasta que no quedó ninguno, como dice 2 de Reyes 10:11. También, aparte de esto, destruyó el culto a Baal y a los siervos y profetas. Esto lo podéis ver en 2 de Reyes 10:18 al 29. Hazael, por ejemplo, fue utilizado para parar el crecimiento de Israel, siendo derrotado por su ejército en todas las fronteras, como dice 2 de Reyes 10:32. Es bajo este contexto donde vemos las siguientes palabras de Pablo en el versículo 4 de Romanos 11, mencionando 1 de Reyes 19:18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esto es lo importante. Tenemos que ver el contexto de las palabras de Pablo citando a estas situaciones que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Así que estamos viendo cómo era un pueblo rebelde, cómo había falsos profetas, cómo había entrado la idolatría que tanto aborrecía el Señor, y tanto el liderazgo como el pueblo en general estaban totalmente fuera de los caminos del Señor. Evidentemente había gente que buscaba al Señor. De hecho, recordemos cómo había profetas del Señor que habían sido matados, pero esto significa que había profetas del Señor. Y recordemos también que después del hecho del holocausto, mucha gente adoró a Dios. Así que esas palabras de los 7,000 son importantes que tengamos en cuenta a qué personas se pueden referir. Y una pequeña nota: recordemos que Jehú no fue ungido directamente por Elías, sino por el medio del ministerio de Eliseo, bajo uno de los hijos de los profetas. Esto lo podéis ver en 2 de Reyes 9:1 al 3. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos contextualmente? Todo Israel, como he dicho antes, adoraba a Baal. De hecho, bajo los diferentes sucesores que Dios puso, se ve como, por ejemplo, Jehú, en su lucha contra Baal, menciona específicamente de hacerle traer ante él
a todos los profetas de Baal y no los de Jehová. Esto lo podéis ver en 2 de Reyes 10:23. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Esto nos deja entender una cosa muy clara en estos momentos, y es que en el pueblo de Dios había también siervos de Jehová. ¿Vale? Esto es importante. Quizá por el contexto, estos eran una minoría en comparación con los siervos de Baal. Es muy posible, pero aún así es un testimonio de la existencia de un remanente que servía a Dios. Por eso Jehú especificó de solo traer a los sacerdotes y siervos de Baal. De hecho, cabe recordar que el siervo de Acab, Abdías, había escondido a 100 profetas de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Vemos cómo existían personas en medio de un pueblo rebelde que buscaban todavía al Señor. Era una minoría, pero había personas que buscaban al Señor. Las personas que vemos que Dios habla de Elías en 1 de Reyes 19-18 son estas personas que servían al Señor en medio de la idolatría y rebeldía del pueblo en general. Muy posiblemente, por las palabras de Dios a Elías en 1 de Reyes 19, estos eran las personas que servían a Dios cuando Jehú estaba como rey. Esto podría indicar que estas personas empezaron a servir al Señor y alejarse de los falsos dioses, entre otras cosas con el motivo del milagro de Dios con Elías y el holocausto. Es una posibilidad. También puede ser que había gente como antes que estuviese en el Señor, como por ejemplo vimos como los 100 profetas que escondió Abdías. Así que es posible que fuese una de las dos o una combinación de las dos posibilidades, ¿vale? Así que, ¿qué es el paralelismo que Pablo quiere hacer mencionando estos versículos con el contexto de lo que ocurría en la época de Elías? Pues como hemos visto anteriormente con los paralelismos que Pablo ha hecho en el capítulo 9 y el 10, ahora aquí vemos cómo quiere mostrarnos que de la misma manera que había siervos de Dios en la época, ahora ocurría lo mismo. De aquí que Pablo utiliza específicamente así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Por eso dice, así también aún en este tiempo, exponiendo que está hablando de algo que también ocurre ahora. Pone un ejemplo anterior y explica cómo ahora también ocurre otro paralelismo que está haciendo Pablo para demostrar un punto que quiere dar, ¿no? Así que la idea es que de la misma manera que en la época de Elías había un remanente que estaba obedeciendo al Señor, ahora también lo hay. Esto puede ser que Pablo lo dice para que los lectores no se sientan solos si son judíos y creen en el Señor Jesús. De esta misma manera que se podía sentir solo Elías y el Señor le confortó mostrándole que seguía habiendo un pueblo que servía a Dios de verdad. Y ahora en el contexto de Roma, de esta carta que Pablo escribe, los que pudieran pensar que están solos también son confortados sabiendo que hay judíos que están en la gracia, que forman parte del remanente escogido por gracia. Esto es una cosa muy importante, las palabras que utiliza Pablo. Por lo tanto, Pablo deja claro que ante la posible pregunta de si Dios había desechado a su pueblo, Pablo responde que no, que entre Israel existe todavía un pueblo que buscaba al Señor de verdad. Estos 7.000 que no han doblado rodilla. Y bueno, cabe remarcar que este número de 7.000 también puede ser o tener un sentido simbólico, pues en ciertas ocasiones el número 7 representa plenitud. En este caso sería el pueblo que busca al Señor de verdad. Esto es un comentario de Leon Morris en la Epístola de los Romanos. Así que este pueblo, este remanente, estas personas que buscaban al Señor de verdad, siendo judíos, no ha sido olvidado por Dios en ninguna manera. Este pueblo que busca a Dios de verdad es el pueblo que es justificado por fe y no por obras de la ley. Es por esta razón que Pablo dice justo en los versículos siguientes, en el 5 al 6, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Así que evidentemente había un pueblo que buscaba al Señor. Este pueblo que es el que decía Jesús, que le escuchaban su voz, porque sabían que Él era el Hijo de Dios. El Padre revelaba al Hijo, las personas que buscaban al Señor, el Señor le iba a revelar que el Hijo era el Mesías. Son estas personas, este remanente que es por gracia, ¿no? ¿Y qué significa específicamente por gracia? ¿Qué significa esta palabra escogidos por gracia? Es muy claro y por lo tanto es importante remarcar cómo Pablo hace una diferencia muy grande entre obras y gracia. Esto nos indica la idea que Pablo estaba dejando claro desde el principio de este libro de Romanos, la diferencia entre la fe y las obras. Y recordemos también las palabras de Pablo en Efesios 2:8, donde es por gracia que somos salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y recordemos que esto se refiere a la salvación por gracia, por medio de la fe, a la totalidad de esta frase que pone aquí, y no se refiere, como algunos piensan, a la fe, porque Pablo, cuando pone esto, utiliza un pronombre neutro. Si fuese la fe a la que se estuviese refiriendo, sería un pronombre femenino, y utiliza uno neutro. Esto es importante y hemos hablado de esto en este estudio con anterioridad, con más detalle, ¿no? Pero para recordarlo, que no se nos olvide. Por lo tanto, el mensaje de Pablo sigue siendo claro. La gracia de Dios es aplicada a aquellos que tienen fe, a aquellos que confían en el Señor y no se intenten justificar por medio de las obras de la ley. De ahí que Pablo lo llame el remanente escogido por gracia. Y recordemos lo que hemos visto de las enseñanzas de Pablo. Pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo cuando creemos en Él. Somos escogidos en Él, Efesios 1:4, siendo siempre Jesús el importante, el escogido, como dice Isaías 42:1, como Pablo deja claro en todas sus epístolas, ¿vale? Es importante ver cómo justo antes Pablo estaba exponiendo que el pueblo de Israel iba tras una justicia que era basada en las obras de la ley en lugar de la justicia que es por fe. Es por esta razón que Jesús era tropezadero a ellos. Así que Pablo está haciendo una diferencia entre el pueblo de Israel, que la gran mayoría rechazaba al Mesías y que se intentaba justificar por las obras de la ley, y este pueblo, este remanente que buscaba al Señor, que el Señor le revela que su Hijo es el Mesías, y estas personas que buscan al Señor de verdad son escogidos por gracia. ¿Por qué? Porque creen en el Señor y por lo tanto son salvos por gracia y son escogidos, tienen un llamado, etc. Y esto recordamos las palabras de Romanos 9:30 al 33, que específicamente habla de este problema que había, ¿no? Cómo los gentiles que no iban a entrar a la justicia la han alcanzado por medio de fe, pero Israel, y esto es una generalidad de la que habla Pablo, iba tras una justicia, o la ley de justicia, como él dice, y no la pudo alcanzar porque iban por ella no por fe, sino por las obras de la ley, ¿vale? Y tropezaron en la piedra tropezada, que es Jesús. Por lo tanto, la razón del paralelismo que Pablo hace con la conversación de Dios y Elías era para demostrar que de la misma manera que había un remanente que buscaba a Dios de verdad y no dobló la rodilla a Baal en medio de un pueblo mayoritariamente rebelde, ahora ocurre lo mismo en Israel. En medio de un pueblo que ha rechazado al Mesías, que ha engrosado su corazón, que clamaba a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de él, y que se intentaba justificar por sus obras, sigue habiendo un pueblo que busca al Señor de verdad, un pueblo que está justificado por fe. Este pueblo es escogido por gracia, y Pablo era un ejemplo de ellos, y es por esto por lo que se pone como ejemplo al principio, una persona que ha creído en Jesús y ha sido justificada por fe. Y ahora vamos a ver las implicaciones del pueblo escogido por gracia. Las palabras de Pablo son importantes porque indican, uno, que es en la gracia de Dios que él escoge, y dos, vemos que la salvación es por gracia por medio de la fe, como hemos dicho anteriormente en Efesios 2:8. Esto nos indica que la gracia de Dios se aplica a aquellas personas que ponen la fe en Cristo. Este acto en ningún lugar bíblico se entiende ni se interpreta como algo meritorio, el acto de creer. El acto meritorio siempre es de Cristo porque no tenía que perdonarnos por nada, y sin embargo es misericordioso y demuestra su gracia a aquellos que creen en Él. Al mismo tiempo, algunos incurren en el error de pensar que creer es una obra o un superpoder humano. En la Biblia en ningún lugar se entiende ni se interpreta que creer es una obra humana. De hecho, se dice que es todo lo contrario. La fe y las obras son una cosa diferente y opuesta entre sí. Y para más información al respecto, hicimos algo muy detallado con relación a la diferencia entre obras y fe en Romanos 4:23 al 25, en el episodio que cubrimos específicamente esta parte. Así que, ¿qué es lo que sacamos sobre la interpretación determinista? Como el contexto revela lo que hemos leído, como Pablo estaba exponiendo unas palabras y un paralelismo de lo que ocurrió con Elías y con el pueblo de la época, en comparación con lo que ocurría en el pueblo de la época de Pablo, y hemos visto cómo no existe ninguna noción determinista en las palabras de Dios a Elías. Sin embargo, creo que sigue siendo importante dar unos detalles a la hora de interpretar un texto que tenemos que tener siempre claro. Para cuando alguien nos hable de un determinismo, tenemos que saber cómo poder abordar el texto de una forma que sea clara y que podamos quitarnos las gafas deterministas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Romanos y en el de Primera de Reyes 19 es muy interesante porque vemos condiciones por las cuales Dios escoge. Estas condiciones son en muchas ocasiones pasadas por alto
por los que esposan estas ideas deterministas. Por ejemplo, vemos que el remanente escogido por Dios en 1 de Reyes 19-18, al que Pablo hace paralelismo en Romanos 11-4-5, no fue escogido antes de la fundación del mundo. Veréis que esto no lo pone en ningún lugar. Tampoco pone que fue escogido arbitrariamente, ni tampoco hay nociones directas soteriológicas, pero esto tampoco indica que no pudiera haber una noción soteriológica de una forma directa o indirecta. Por lo tanto, cuando tomamos en cuenta estos puntos que acabo de mencionar, se observa con claridad cómo Dios no determina antes de la fundación del mundo a que unas personas no doblen la rodilla delante de Baal. Sin embargo, lo que sí que se ve es que Dios escoge o se reserva a un remanente en tiempo, como hemos visto no existe esta noción de antes de la fundación del mundo, en base a que estas personas no han doblado rodilla a Baal. Y esto es lo que pone en el texto. Y así es como tenemos que empezar a analizar para quitar estas nociones deterministas que no existen en estos textos. Así que seguimos con el estudio. Vamos a ver los versículos 7 al 8. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. En el versículo 7 se sigue enfatizando en cómo el pueblo de Dios fue endurecido en su incredulidad y cómo a causa de esto no alcanzaron la gracia de Dios. Y esto Pablo lo hace en contraste con los escogidos, aquellos que buscan al Señor de verdad, los escogidos por gracia. Ya hemos visto hace un momento cómo el Señor escoge en su gracia a aquellos que creen en el Señor. Recordemos que así es como acababa Pablo su argumento en el capítulo 9, la diferencia entre las personas que son escogidas en el Señor por medio de la fe y las personas que no lo son, las personas que se intentan justificar por las obras de la ley en comparación con las personas que son justificadas por medio de la fe en Jesús. Y Pablo, para demostrar otra vez su argumento, menciona en el versículo 8 lo que está escrito en Deuteronomio 29:4 y en Isaías 29:10. Esta se trata de otra ocasión donde Pablo mezcla dos versículos para exponer una idea. Como vimos la semana pasada, era una forma que tenían en la época de argumentar, ¿verdad? Aquí veis Romanos 11:8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Aquí ves la mención de Isaías 29:10, vemos la primera, Dios le dio espíritu de estupor, que es lo que vemos en Isaías 29:10, la primera parte, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y la segunda parte, ojos que no vean y oídos que no oigan, está en Deuteronomio 29:4, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Así que tenéis aquí las dos menciones que hace Pablo. Y es interesante porque Deuteronomio 29:4 es una mención de Pablo una vez más a la Septuaginta porque incluye hasta el día de hoy. Vamos a volver rápidamente la cita anterior. Ves aquí como dice, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y aquí ves que en el Masorético pues, esta parte ya no está, a partir de para oír. Y vamos a ver aquí como en la Septuaginta sí que está aquí. Aquí veis, como sabéis, tengo la Septuaginta en interlineal en inglés, pero veis aquí como dice en inglés hasta este día, que vemos aquí en esta versión de la Septuaginta que hemos encontrado en internet en español, como también incluye hasta este día, que es lo que Pablo menciona de la misma manera que en Romanos 11:8. Y también es importante recordar que en el contexto de Isaías 29:10, donde el espíritu de sueño o de estupor derramado por Dios al pueblo, este espíritu, ¿no?, de estupor no lo fue mandado de una manera arbitraria, sino como una respuesta de Dios a un pueblo rebelde. Lo mismo ocurría con las palabras de Dios a su pueblo en Deuteronomio 29:4, donde debido a su desobediencia, el Señor no les dio corazón para entender, ni ojos para ver, y oídos para oír. Así que vemos siempre que el Señor hace esto es a causa de la rebeldía de las personas en primer lugar. Seguimos. Versículo 9 al 10, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. En los versículos 9 y 10, Pablo menciona el Salmo 69, 22 al 23, como podéis ver aquí, está señalado, las partes que menciona Pablo son las mismas que veis aquí, ¿vale? Si ves aquí, hay una parte que no está mencionada y que vamos a ver después, pero vamos, interesante ver cómo se puede apreciar cómo en la versión de la Septuaginta, cómo Pablo añade esta palabra red, que no estaba en el Salmo, y también cómo no menciona delante de ellos en su cita. Y también es importante mencionar que la palabra retribución que Pablo menciona en Romanos 11:9, que es antapodoma, se encuentra en la versión de la Septuaginta. Y aquí he hecho una pequeña muestra del Salmo 68, 22, 23 en la Septuaginta,
con Romanos 11, 9 al 10. Y aquí podéis ver las citas que Pablo hace, las menciones que Pablo hace y lo que se deja fuera a propósito para enfatizar un punto específico que él quiere hacer, ¿vale? Y ahora también para hablar de la palabra que Pablo añade, de la red, muchos interpretan que Pablo está haciendo este uso de la época que hemos visto la semana pasada y hoy también hemos visto un poco de expresión judía donde se mezclaban versículos para dar a entender una idea. En este sentido, la adición de la red sería con la idea del Salmo 35.8, como podéis ver aquí. Aquí tenemos pues todos los dos salmos. Vemos aquí en amarillo la primera parte, que es lo que hemos visto del Salmo 69, 22 al 23, y en el Salmo 35.8, esta palabra que veis aquí en red, es la que vemos aquí. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda con quebrantamiento, caiga en ella. Y vemos como Pablo aquí añade esta palabra de este salmo porque implica la misma consecuencia, ¿no? ¿Y por qué la mención de salmos es específica aquí? Pues esta mención del Salmo 69 tiene una implicación muy importante. Contextualmente, este salmo escrito por David hablaba de cómo éste estaba experimentando persecuciones. David estaba, por ejemplo, en un estado de tristeza profundo, que lo podéis ver en el versículo 1, y de poca esperanza en el versículo 3. Sus enemigos, que eran injustos, se habían multiplicado en gran manera, versículo 4 y 12, y aún en todo, David oraba al Señor en todo momento y clamaba por la misericordia de Dios y la libertad sobre sus enemigos, como vemos en el versículo 13 al versículo 18. Y este Salmo 69 es un salmo que ha sido utilizado por los escritores del Nuevo Testamento para identificar ciertas porciones de la vida de Jesús. Tanto Mateo como Marcos y Juan mencionan el hecho de Jesús tener sed y cómo le dieron vinagre. Esto lo podéis ver en Salmo 69, 21, cuando dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto veis aquí en las tres menciones de Juan 19, 28 al 29, Mateo 27, 48 y Marcos 15, 36. Ahí tengo señalado las partes en las que esto ocurre del Salmo 69 en los evangelios, ¿vale? Puedes parar la imagen y leerlo con tranquilidad. Cuando Jesús, por ejemplo, hizo azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos los vendedores, a los bueyes, a las ovejas, y volcó las mesas de los cambistas, Juan nos dice que todos los discípulos se acordaron de las palabras de este salmo, ahora reflejadas en Jesús. Aquí veis, por ejemplo, en el Salmo 69, como dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es esta primera parte que vemos aquí: porque me consumió el celo de tu casa, que vemos en Juan 2.17, como dice: entonces, en este contexto, de los como el Señor tiró las mesas, etcétera, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Así que vemos otra vez este Salmo 69 que aquí Pablo menciona, y como también vemos cómo este salmo en ciertas partes se aplicaba a la vida de Jesús. Pablo vuelve a mencionar este salmo relacionado con Jesús en el mismo libro de Romanos, esta vez la segunda parte del versículo 9, muy importante, y haciendo una mención, como otras ocasiones, de la Septuaginta. Vemos cómo dice aquí: porque me consumió el celo de tu casa. Esta es la primera parte que hemos visto, que se acordaron los discípulos en el incidente del templo, ¿no? Y la segunda parte es lo que va a mencionar Pablo en Romanos 15.3. Aquí vemos: y los denuedos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y Pablo dice aquí: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y para finalizar, Jesús mismo se identificaba a sí mismo con este salmo. Esto lo vemos en Juan 15, donde habla a los discípulos explicándoles que ellos iban a ser aborrecidos por el mundo. De hecho, Jesús les dice que al ser el siervo no mayor que su Señor, esto sería causa para que ellos también fueran perseguidos. Jesús les dice que como le aborrecen a él, también por lo tanto aborrecen al Padre, y que su pecado es grande porque, aparte de no creer en él, no creían en las obras que él hacía, el pueblo que rechazaba a Jesús, evidentemente. En este momento, Jesús les dice que esto era para que se cumpliese la palabra que está escrita en la ley. Y menciona el Salmo 69, pero también puede ser una mención al Salmo 34, 19, puesto que ambos salmos expresan lo mismo en el griego de la Septuaginta. Salmo 69, 4 y Juan 15, 25. Y es esta parte de aquí cuando dice: se han aumentado más de los cabellos de mi cabeza. Ahora cuando dice: los que me aborrecen sin causa. Y aquí vemos en Juan 15, 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron.
Y las aplicaciones de este salmo y las otras citas que Pablo menciona en Romanos son muy importantes, porque vemos que estas menciones que Pablo hace, estas citas, son para demostrar que estas personas no estaban endurecidas arbitrariamente, que este pueblo rebelde estaba endurecido por su pecado. La razón de esta dureza, nos explica Pablo, es por el pecado de estas personas, por su rechazo al Señor y al Mesías. Por lo tanto, vemos otro paralelismo que Pablo hace en esta porción de Romanos 11. De la misma manera que David estaba siendo atacado por sus enemigos injustamente, ahora el pueblo de Dios está persiguiendo a Jesús de una manera injusta. Por eso Pablo añade estas palabras de David con lo que está hablando aquí ahora de Jesús y el estado actual del pueblo de Israel. Por lo tanto, Pablo está dejando claro que de la misma manera que los judíos, al leer estos salmos, veían justas las peticiones de David, estos clamores de justicia ante la persecución, de la misma manera ahora estaba Dios haciendo justicia con aquellos que rechazaban al Mesías y buscaban su justificación por medio de las obras de la ley. Y cómo Dios ahora es justo perdonando y dando gracia a aquellos que vengan a Dios a través de la fe, incluso si estos se tratasen del pueblo gentil. Así que, ¿qué es el resumen que hemos visto hoy? Lo que hemos visto hoy es lo siguiente. Ante la posibilidad de una queja, ante las palabras de Pablo, de su argumentación de por qué el pueblo estaba endurecido y que esto pudiera implicar que Dios había rechazado a su pueblo en totalidad, Pablo deja claro que en ninguna manera y que él mismo era un ejemplo de cómo Dios no había rechazado a su pueblo. Además, Pablo hace un paralelismo con lo que ocurrió con Elías y cómo había un pueblo escogido por gracia, aquellos que no doblaron la rodilla ante Baal, aquellos que no doblegaron su voluntad a dioses falsos. Este remanente, escogido por gracia, se trata de las personas que permanecieron en el Señor a pesar de la idolatría de la época y de la presión que había también por esta idolatría. Así que contextualmente, aquellos israelitas que siguieron a Dios conforme a la fe, confiando en Él, rindiéndose ante el Señor, estos eran parte de este pueblo escogido por gracia y por tanto parte de la familia de Dios. Los que no obedecían a Dios y los que habían rechazado al Mesías, estos estaban ahora cegados por sus actos injustos contra Dios y contra su Hijo. Es por esto por lo que Pablo hace una clara distinción entre las personas que buscaban a Dios por medio de la fe y reciben así su gracia y aquellos que buscan a Dios por medio de las obras de la ley y por lo tanto por medio de su justicia propia. Así que vemos en estos versículos de aquí de Romanos como Pablo sigue exponiendo este mensaje claro del problema que había en la época con el pueblo judío, cómo había rechazado al Mesías y cómo el Señor les había endurecido en su dureza de corazón. Y cómo esto no implicaba en ninguna manera, puesto que Pablo hablaba de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, que ahora el pueblo judío estuviese rechazado en absoluto. Todos los que están en Cristo son el pueblo de Dios, sean judíos o sean gentiles, que es uno de los mensajes más importantes que Pablo hace en esta carta de Romanos. Y bueno, con esto terminamos el estudio de hoy. Espero que haya podido ser de bendición. Como sabéis, si tienes alguna duda o alguna pregunta, me podéis escribir, poner un comentario en este vídeo o escribirme un email y yo os responderé lo antes posible. Muchas bendiciones y hasta la semana que viene.